Hola, soy Joel Poblete y en esta ocasión les voy a estar contando sobre las distintas épocas y los diferentes estilos, los principales estilos que ha tenido a lo largo de su historia el género lírico, la ópera. La ópera comenzó a fines del siglo XVI en Florencia, cuando un grupo de intelectuales y artistas que fueron denominados la Camerata Fiorentina decidió de cierta manera resucitar en esa época lo que había sido la antigua y clásica tragedia griega como un arte que lograra confluir en sí misma las distintas artes, la música, la literatura, la poesía, la pintura, la danza, entre otras, y eso es lo que se buscaba a través de la ópera. Esto era ya a fines del Renacimiento y cuando se estaba dando paso al nuevo periodo histórico que fue el Barroco. La ópera barroca justamente a lo largo del siglo siguiente vio desarrollarse a importantes compositores. En Italia, por ejemplo, Monteverdi y Vivaldi, en Francia, Lully y Rameau, y por supuesto surgido desde Alemania, pero especialmente triunfando y haciéndose muy prestigioso en Inglaterra, Händel, que a través de sus óperas sigue siendo muy importante hasta el día de hoy. Posteriormente, ya a fines del siglo XVIII, llegó un nombre que sigue siendo muy importante en la historia de la música y que en particular fue muy influyente en la evolución del género lírico, como fue Mozart, con un puñado de óperas que hasta el día de hoy siguen siendo muy importantes. Ya a lo largo del siglo XIX se empezaron a desarrollar otros estilos, en particular en el lugar donde había sido la cuna de la ópera, en Italia. En las primeras décadas de ese siglo XIX, en plena época romántica ya, surgió el movimiento llamado bel canto, el belcantismo, donde era muy importante expresar las sensaciones, los sentimientos, las emociones a través de, como dice el nombre, el canto, el bello canto. Y ahí se lucieron tres compositores fundamentales, como fueron Bellini, Donizetti y Rossini. Pero la ópera tuvo que esperar a la llegada de un genio que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más importantes en la historia de la ópera y que marcó todo el siglo XIX en Italia, como fue Giuseppe Verdi, influyente también en el resto del mundo. Posteriormente a él vendrían otros autores también muy importantes, como fueron Puccini en Italia, por supuesto, y los compositores veristas que desarrollaban en este movimiento llamado el verismo óperas más cercanas a la realidad, muchas veces inspiradas en sucesos que habían ocurrido realmente y de manera quizás más cruda y directa que lo más romántico que había sido previamente. Pero no solamente en Italia el siglo XIX vio surgir nuevas corrientes. En Alemania, por ejemplo, donde ya había una importante tradición germana de la ópera, impulsada precisamente por autores como Mozart, llegó un nombre monumental como fue Richard Wagner, que marcó también la historia de la ópera hasta el día de hoy y que durante el siglo XIX logró expresarse también en pleno romanticismo. Posteriormente a él, Alemania tendría también otros autores importantes, por ejemplo en las primeras décadas del siglo XX, como fueron autores como Richard Strauss. Pero no solamente Italia y Alemania dominaron lo que fue la ópera durante el siglo XIX, también hubo otras importantes escuelas en diferentes países, en particular de Europa, como fueron Francia, la escuela rusa o la escuela de la ópera checa. Sin embargo, lo que fue el siglo XX también vio nuevos títulos muy valiosos, entre ellos obras maestras como Wozzeck de Alban Berg, Porgy and Bess de Gershwin o posteriormente las óperas británicas de Benjamin Britten. Todas estas óperas quizás eran un poco menos idílicas que las óperas que habían venido antes o menos centradas en los conflictos románticos y se preocupaban a veces de la realidad y de mostrar situaciones un poco menos gratas, pero que eran finalmente un reflejo de lo que era la sociedad a lo largo del siglo XX. Y así hemos llegado hasta las últimas décadas, donde continúan desarrollándose óperas muy importantes como las de Philip Glass o John Adams, entre otros compositores. Sin embargo, hay gente que dice que ya la ópera está muerta como género, que ya no se hacen óperas tan exitosas como en el pasado, y a pesar de eso en realidad se continúan haciendo títulos y componiendo y estrenando óperas muy importantes. Sin ir más lejos, acá en Chile hace 2 años tuvo muy buena recepción la ópera de nuestro país, El Cristo de Elqui, de Miguel Farías, muy bien recibida por el público y la crítica. Por lo tanto, a lo largo de los siglos la ópera se ha logrado mantener vigente, incluso hoy en pleno año 2020. Ojalá les haya gustado esta cápsula y nos estamos viendo en una próxima ocasión.